Hola, buenas tardes a todos, somos el grupo número 7 y hoy vamos a estar dando una explicación de lo que es el patrón decorador. Bueno, vamos a reexaminar el uso excesivo de la herencia y vamos a aprender a decorar las clases en tiempo de ejecución usando una forma de composición de objetos. ¿Por qué? Una vez que conozcamos las técnicas de decoración, vamos a ser capaces de dar a nuestros objetos nuevas responsabilidades sin hacer ningún cambio en el código de las clases. ¿Sí? Vamos a examinar todo lo que es la herencia, ver qué problemáticas trae y dar una solución usando el patrón decorador. Bueno, se solía pensar que subclasificar todo era la mejor solución, hasta que se aprendió el poder de la extensión en tiempo de ejecución en lugar de tiempo de compilación. ¿Sí? Que esto trajo muchas mejoras. Bueno, acá como el sistema creció tan rápidamente, se está trabajando en la actualización del sistema para adaptarlo a la oferta de bebidas. ¿Sí? Cuando se empezó el negocio, se diseñaron clases como esta. Tenemos a la clase bebida, que se puede observar acá, que es una clase abstracta, ¿sí? Que está subclasificada por todas las bebidas ofrecidas en la cafetería. ¿Sí? Se puede observar el expreso, el americano, el descafeinado, ¿sí? Y se puede ver que cada subclase, implementa cost para devolver el coste de la bebida, ¿sí? Como el método cost es abstracto, cada subclase debe definir su propia implementación. Bueno, se observa la variable distancia de descripción, ¿sí? Que esta se establece en cada subclase y contiene una descripción de la bebida, ¿sí? Como puede ser 2 partes de café, 3 partes de leche vaporizada. El método getDescription devuelve esta descripción, ¿sí? Que caracteriza a cada uno de los distintos tipos de café. Además del café, se pueden pedir varios condimentos como la crema, cacao, moca, pero ¿qué pasa? Se cobra un poco más por cada uno de estos, por lo que realmente se necesitan incorporar al sistema de pedidos. Este fue el primer intento de incorporarlo. Como vemos, hay mucha herencia y cada método de costo calcula el importe del café junto con los otros condimentos del pedido. Bien, para intentarlo, empezamos con la clase bebida y añadimos la variable distancia para representar si cada bebida contiene o no los condimentos. Se agregan nuevos valores booleanos para cada condimento y estos valores se obtienen y establecen los valores booleanos para los condimentos, los distintos métodos como setCacao y para cada uno. Ahora implementaremos costo en bebida, ya que antes era abstracta, para que se pueda calcular los costes asociados a los condimentos de una bebida en particular. Las subclases seguirán anulando costo, pero también invocarán a la superversión para poder calcular el costo total de la bebida básica más los costos de los condimentos añadidos. En la superclase costo calculará los costos de todos los condimentos, mientras que la función costo en las subclases extenderá la funcionalidad para incluir los costos de ese tipo de bebida. Cada método costo debe calcular el costo de la bebida y luego añadir los condimentos llamando a la implementación de la superclase costo. En este diálogo vemos a una persona convencida de que las 5 clases en total es el camino a seguir, pero la otra persona le plantea que no está tan seguro porque puede haber algunos problemas en el enfoque hacia un futuro. Factores que hacen que las soluciones propuestas no sean eficientes, que sean muy difíciles de mantener, de codificar, de ampliar, no son flexibles, por lo cual vamos a tener una iluminación de parte del maestro de este grupo de la cafetería y nos va a dar un principio que nos va a acompañar durante todo el uso del patrón decorador y para el futuro donde usemos el patrón decorador. Las clases deben estar abiertas para la ampliación, pero cerradas a la modificación. Y este principio nos va a acompañar durante la solución que le vamos a dar, por ejemplo, pensando en un cliente que llega a la cafetería y pide un café doble con leche y cacao. Estos objetos que decoran los vamos a ver como envoltorios, que también es otra forma de conocer el patrón decorador, en inglés wrapper, que significa envoltorio. Vamos a tener un café doble, que es decorado con leche, y envuelto, decorado con cacao. Estos, cada uno tienen su método costo, que son llamados de manera recursiva y retornan su costo y sobre el cual van sumando nuevamente el costo, como se puede ver, el costo del café doble, que es 50 pesos, el método costo de leche retorna otros 20 pesos sumados a esos 50 serían 70,
y retorna esos 70 a los cuales el método costo de cacao suma pesos 20 y da un total de 90 pesos. En este diagrama de secuencia podemos ver cómo el método getDescription y también el método costo va llamando desde un objeto decorador hasta un objeto concreto y así retorna concatenando cada una de las descripciones para darle la salida final al cliente. Los objetos, como les decía, tenemos que pensarlos como envoltorios. Este es el punto clave. Un objeto decora a otro objeto concreto, lo envuelve al objeto original. Entonces podemos decorarlos en forma dinámica durante la ejecución. Veamos la definición formal del patrón decorador, que se puede profundizar en la bibliografía que dejamos al finalizar el video. El componente declara una interfaz común, tanto para los envoltorios, para los decoradores, para los wrappers, como para los objetos concretos, los objetos finales. El componente concreto es un objeto que tiene la función básica, la declaración básica, la implementación de un objeto original, sobre el cual los decoradores van a extender su comportamiento, sus responsabilidades. El decorador base o el decorador abstracto es una interfaz, una clase abstracta que define el comportamiento de cada uno de los objetos decoradores, los cuales se van a implementar en cada uno de los decoradores concretos. Estos decoradores concretos implementan a cada comportamiento declarado en las interfaces que heredan para comportarse como extensores, como quienes amplían a cada uno de los objetos concretos envolviéndolos sobre ellos. La fuerza de este patrón está en la herencia, pero a su vez en la flexibilidad que brinda esta asociación de agregación o composición según sea el caso. Solución para la cafetería utilizando el patrón decorador. Comencemos con la clase abstracta componente bebida. Esta clase hereda en 4 objetos concretos, 4 bebidas concretas como son expreso, americano, descafeinado o café doble, y también en una nueva clase abstracta que es decorador, es un decorador abstracto, en este caso es un condimento abstracto, sobre la cual se hereda también en 4 condimentos concretos, 4 decoradores concretos. La clase abstracta bebida se relaciona con la clase abstracta decorador mediante una relación de agregación o de composición si fuese el caso. En este caso podríamos agregar en forma dinámica más decoradores sobre un mismo objeto concreto, armando una bebida o componiendo una bebida según el gusto del cliente. También podríamos agregar nuevos condimentos o incluso nuevas bebidas concretas cuando esta cafetería vaya creciendo en su clientela. Esto da mucha flexibilidad, además da mucha eficiencia en el código, es mucho más sencillo. Vamos a verlo específicamente este código, arrancando con la clase abstracta bebida. Esta es la clase que luego se va a implementar en sus subclases, teniendo por ejemplo el método abstracto costo. Vamos a ver también a la clase abstracta condimento decorador. Este es un objeto abstracto, un decorador abstracto, que a su vez extiende, o sea, hereda la interfaz de la clase abstracta bebidas. También vamos a ver el código de un objeto concreto, en este caso es una bebida café doble, que extiende de bebida, extiende, acá tenemos el constructor donde se define la variable de descripción, vemos el método costo que retorna el costo de esta bebida concreta. Como no está decorada, retorna el costo simplemente de su bebida. Vamos a ver un condimento que extiende, o sea, que hereda de la clase abstracta decorador. Vamos a ver que tiene el método constructor, donde define también su descripción.
el método descripción devuelve una concatenación de esta bebida más su descripción actual, que en este caso es cacao, y a su vez también implementa el método costo, retornando el costo de este condimento, de este objeto decorador, más el costo de otros métodos que se implementarán en otras clases concretas o a su vez si hubiese más objetos decoradores. Vamos a ver un pequeño programita donde tenemos dos bebidas. Vamos a ver qué es lo que sale por pantalla utilizando este patrón. En este caso la bebida 1 es simplemente una bebida concreta, no tiene decoradores, simplemente realiza la creación de este objeto como un expreso. Y la bebida 2 es un café doble que es decorado con leche y se pasa el mismo objeto por parámetros, y también es decorada con cacao, también pasando este mismo objeto por parámetros. Vamos a ver que sale en pantalla al pedirle la descripción a esta bebida 2 y a la bebida 1, a su vez también el costo. Esto sería lo que se vería por pantalla. El expreso simplemente es una bebida concreta, por eso no tiene más descripción y su costo es de 40 pesos. El café doble, que es el objeto envuelto, el objeto original envuelto, tiene un decorador que es leche, un decorador que es cacao, que lo envuelve como vimos en el ejemplo anterior, y su costo final es de 90 pesos. Repasamos un poco. El patrón decorador es un patrón estructural, o sea que nos dice cómo se va a componer, cómo se va a ensamblar este objeto en una estructura más compleja. Habíamos hablado de que no es una herencia, un abuso de la herencia. Esto es un patrón donde nos permite tener más flexibilidad, mayor eficiencia. Podemos usarlo en diferentes objetos, siempre manteniendo el principio de apertura y cierre, de estar abierto a la extensión, pero cerrado a la modificación. Tenemos factores en contra y factores a favor, entre los cuales podemos extender el comportamiento sin crear una nueva subclase, podemos añadir responsabilidades en forma dinámica durante el tiempo de ejecución, podemos ir envolviendo un objeto concreto en varios decoradores, podemos también dividir una subclase enorme, grande, sobrecargada de métodos en muchas variantes posibles de clases más sencillas. Los contras es que a veces es difícil eliminar de la pila un envoltorio a un objeto decorador, es difícil implementar el decorador de forma que el comportamiento no dependa del orden en el que estos decoradores van envolviendo el objeto concreto, y el código de configuración inicial de la capa puede tener un aspecto un poquito desagradable. Este patrón se relaciona con patrones como por ejemplo el adapter, con patrones como por ejemplo el builder, el strategy, en formas. Pero vamos a un ejemplo concreto de la vida cotidiana. Este patrón se puede ver como cuando uno tiene frío, entonces nosotros concretamente nos vamos a poner un pullover, pero a su vez también, además de frío, empieza a llover, con lo cual nos vamos a poner sobre el pullover una campera, un impermeable para la lluvia. Nosotros no dejamos de ser nosotros, sino que nos hemos ido decorando con la ropa que utilizamos. Por último, queremos poner sobre la mesa una nueva problemática que sirva a modo de ejemplo. Imaginémonos que estamos trabajando en una biblioteca de notificaciones que va a permitir a otros programas notificar a sus usuarios acerca de eventos importantes. Este programa o estos programas utilizarían la clase notificadora para enviar notificaciones sobre eventos importantes a un grupo que va a tener predefinido de correos electrónicos. Lo que puede pasar es que se nos presente una situación en la que los usuarios que consuman esta biblioteca o que consuman programas que utilizan esta biblioteca esperen algo más que unas simples notificaciones por correo electrónico. Algunos de estos usuarios, por ejemplo, es probable que quieran que sus notificaciones les lleguen por correo electrónico, pero también por Facebook,
o también si están en una corporación van a querer que les lleguen por Slack, o también probablemente quieran que les lleguen como mensaje de texto a su teléfono móvil para estar 24/7 enterados de lo que está pasando. Frente a esa situación, lo que se nos ocurre es plantear una herencia. Dentro de esta jerarquía pondríamos todos aquellos programas que van a heredar de la clase Notifier, y en cada uno de estos programas, por polimorfismo, se podría volver a redefinir cómo sería el envío de notificaciones dependiendo de en qué aplicación nos encontremos. Aún así, esta situación no es para nada ideal, ya que tendríamos un problema. ¿Qué pasa si, por ejemplo, queremos utilizar varios tipos de notificación al mismo tiempo? Pongo un ejemplo: si tu casa se está prendiendo fuego, lo más lógico es que se te informe a través de todos los canales posibles. Entonces, frente a esa situación, lo que a nosotros primero se nos ocurre es armar una subclase para todas aquellas posibilidades de combinación de aplicaciones que pueda elegir cada usuario. Es decir, por ejemplo, si un usuario decide que sus notificaciones le lleguen por mensaje de texto, por Slack y por Facebook, haya una subclase que se pueda instanciar y que cumpla con esa necesidad de cada usuario. La problemática que trae esto es que el código se vuelve súper complejo, no solo de entender, sino que de mantener. Y esto solamente debido a la cantidad de clases que tenemos presentes. Es acá donde podríamos usar tranquilamente un patrón decorador. En el patrón decorador que podemos utilizar aparece lo que se conoce como wrapper o envoltorio en inglés, que es el sobrenombre alternativo que se le da a nuestro patrón decorator. Expresa claramente su idea principal. El envoltorio contiene el mismo grupo de métodos que el objetivo y le delega todas las solicitudes que éste recibe. No obstante, este envoltorio puede alterar el resultado haciendo algo antes